Hola a todos. A continuación vamos a eh, comenzar el video de introducción al taller de tasación de equipos, maquinarias y plantas industriales en operación. En primer lugar, vamos a hablar de por qué se justifica realizar este taller. En Latinoamérica, el componente inflacionario ha generado estragos en el capital real de las empresas debido a que la mayoría de los valores que los contadores le asignan en los libros y en los balances a los activos como maquinaria, como equipo o como plantas en operación, no obedece a metodologías adecuadas. Eh, en este caso se surge la necesidad primero por normas y después por obligación de que las personas que se pronuncien respecto al valor tengan conocimiento y capacidades mínimas. Es así como la tasación de maquinaria, planta y equipo por su complejidad demanda que quienes efectúan sean profesionales capacitados con experiencia comprobada y que deben conocer y manejar convenientemente la metodología valuatoria que es de universal aceptación. En los casos en que se requiera que cumplan con lo expresado los decretos nacionales sobre normas contables y por igual las normas internacionales de contabilidad de información financiera, esos dictámenes deben ser firmados y estimados por profesionales de la tasación. Este texto no pretende otra cosa que ser una guía adecuada para el tasador en su capacitación para realizar avalúos de maquinarias, de plantas industriales en operación y de equipos. El cumplimiento obligatorio de las normas internacionales de contabilidad y de las normas internacionales de información financiera, que habitualmente conocemos con la abreviatura de NICNIF, en la mayoría de las naciones del continente americano exige que los contadores, el valor, para los contadores, que el valor asentado en los libros de contabilidad de las empresas, específicamente en lo que se refiere a los activos fijos, que son por lo general representados por la propiedad de maquinaria, de planta y de equipo, sean frecuentemente actualizados al valor razonable. Y ese valor razonable lo define la norma internacional de contabilidad NIC 16 como el importe por el cual podría ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Los tasadores de activos y o de inventarios en la actualidad deben conocer lo estipulado y regulado no solo en la NIC 16, que es propiedad, planta y equipo, deben también saber lo que dice y está establecido en la NIC 2, que se refiere a existencias o inventarios. Deben conocer el alcance de la NIC 36, que se refiere al deterioro o depreciación del activo. Y además, es por esta exigencia de las NIC-NIF y por el cumplimiento en Colombia de la ley 1673 del 2013, eh, que esa regulación del ejercicio de la tasación de esa ley, ajustado también por el decreto 556 del 2014, que reglamenta a la ley 1673, se produce como consecuencia que la tasación profesional y especializada hoy tenga un rol protagónico y disponga de un inusitado interés por parte de muchos profesionales, pues este servicio especializado de consultoría adquiere una relevancia suprema en la conformación de los estados financieros, específicamente para lo que es la conformación de los balances y de los estados de resultados de todas las empresas y de todas las organizaciones, eh, en cumplimiento de las normas y de la ley.
Es por esto que la tasación, hoy por hoy, bien practicada, se ha convertido en una atractiva alternativa para que los egresados universitarios de ciertas profesiones como economía, ingeniería, administración de negocios, derecho, se desarrollen profesionalmente en la consultoría y asesoría como tasadores profesionales. La propiedad, planta y equipo a la que se refiere la NIC 16 son elementos tangibles que intervienen en la producción o en el suministro de bienes y o servicios para el alquiler a terceros o para fines administrativos y que tienen la característica y particularidad de ser usados durante más de un periodo contable, es decir, durante más de 12 meses. Entendemos por planta industrial en operación a todos los activos que están intrínsecamente combinados con otros y en ellos se pueden incluir edificios especializados o máquinas y equipos y están en operación porque están en funcionamiento. Eso es una planta industrial en operación. Cuando realizamos la tasación de manera para liquidación y este tipo de cosas de equipo y maquinarias, normalmente la planta no está en operación. Entonces vamos a prácticamente a analizar los equipos y las maquinarias como en estado suelto, en estado independiente. Y concebimos la maquinaria de manera individual o un conjunto de equipos y máquinas que conforman una línea de producción. Una máquina es un artefacto que se utiliza para el proceso específico de producción de un artículo en especial y se distingue como equipo a los demás aparatos que sirven de apoyo en la producción de los artículos que comercializa una empresa. Hoy por hoy, un consultor profesional en tasación de activos debe tener suficiente conciencia y claridad de las consecuencias financieras que sus dictámenes van a generar a las empresas. Hay un portal en la web que está en español, que es www.nicnif.org/home/. En ese portal pueden encontrar información que les deje claridad de cómo entender estas normas de una manera más apropiada. La tasación de maquinaria, equipo y planta industrial en operación por su complejidad demanda que quienes la efectúan sean profesionales adecuadamente adiestrados, pero además eh, es un trabajo multidisciplinario por el que es recomendable fundamentar los criterios de la evaluación apoyados en el juicio de profesionales especialistas. Es decir, usted va a valorar una máquina de una tenería de cueros o una línea de producción de una tenería de cueros. Y usted puede llevar un ingeniero mecánico, pero lo apropiado es que lleve a alguien que sepa de curtiembres, además de obviamente saber cómo operan todos esos cilindros y rodillos con los que se hace el curado del cuero, pues deben conocer cuánto puede ser la vida útil y en qué estado de conservación los está viendo de la persona que los acompaña. Eso es muy importante. Ustedes como tasadores deben conocer la metodología, estar claros en manejo de criterios y de formulación y también la forma en que van a depurar y a exigir cómo les sea suministrada la información. Pero eso no quiere decir que ustedes tengan que saber de todo. Por eso es que se habla de un trabajo multidisciplinario. Entonces, deben apoyarse en la opinión y en el criterio de profesionales que son especialistas en ingeniería o en administración, dependiendo del tipo de equipo y maquinaria, o ingenieros industriales, o si son equipos de cómputo de ingenieros de sistemas, etcétera, que sean compatibles con lo que usted va a tasar. Es decir, esos especialistas deben conocer el funcionamiento de esos equipos y poder diagnosticar con facilidad relativa ciertos
estados de conservación y mantenimiento de los equipos que va usted a tratar. Debe disponer de experiencia comprobable y conocimiento en la tasación de bienes y en el manejo de la metodología evaluatoria que es de universidad la aceptación para esta materia de maquinaria de equipo. El tasador está obligado a consultar las políticas contables de la organización a la que le está prestando el servicio y debe sugerirle a sus ejecutivos la realización de análisis de sensibilidad financiera de los resultados obtenidos. ¿Esto por qué? Porque sencillamente el dictamen que usted emite va a afectar al activo total en los balances. Y eso, sin ninguna duda, tendrá una repercusión de carácter fiscal o tributario para esa empresa. Y la revalorización de los activos después de su dictamen también puede conducir a los contadores a considerar una depreciación o una incidencia negativa en los estados financieros. Y como consecuencia de esto se va a reflejar unas pérdidas contables y que esas pérdidas contables van a incidir en el valor de la empresa o del negocio poseedor de los activos que usted está tasando. Debe en su dictamen el tasador generalmente cumplir con lo expresado en las normas internacionales de contabilidad y de información financiera, pero además de las normas nacionales. En Colombia, particularmente los evaluadores o los tasadores deben cumplir con lo estipulado en el decreto 2649 del 29 de diciembre del 93, que se refiere al Reglamento General de Contabilidad. Entonces, así las cosas, la tasación de maquinaria, planta y equipo por su complejidad demanda que estos profesionales realmente sean adecuados, sean diestros en ingeniería de tasación o en profesiones universitarias afines. Aunque no les suene, la ingeniería de tasación realmente ya es una carrera en varios países del mundo. Tenemos el caso cercano de Brasil, la carrera se llama Ingeniería Legal y de Tasaciones. Y esos sí son verdaderos ingenieros litigantes. Es decir, esos profesionales, esos colegas ingenieros, en pregrado estudian para ser ingenieros tasadores. Y tienen no solo eso, sino que es que también existe la especialización en ingeniería de tasaciones, ingeniería legal y de tasaciones. Existe el máster y existe el doctorado. Particularmente yo tengo la fortuna de conocer a 5 o 6 doctorados en ingeniería legal y de tasaciones brasileñas. Y no solo eso, sino que he logrado que me tengan en consideración para mis consultas y hacer una relación de amistad en todos los congresos a los que asisto. Pues por mi fortuna tengo unas amenas tertulias con todos ellos. En distintas materias, no estoy hablando solamente de maquinaria y equipo, es que, por ejemplo, el doctor Rubén Dantas, su fortaleza es la econometría espacial, la econometría espacial, que sirve para la valoración masiva. Eso es valorización, plusvalías urbanas, derecho de construcción. Pero también hay otros, como el doctor Stumpf, está el doctor Peli, Antonio Peli, y todos estos doctores que han enriquecido el mundo de nosotros y de las tasaciones. Eh, Hay otros que se han especializado en la parte de expropiaciones y de servidumbres. Pero es de allá donde la mayoría de la bibliografía de tasaciones está procediendo y de la que yo estoy consultando permanentemente. Así que les sugiero empezar a familiarizarse para profundizar en estos estudios, empezar a familiarizarse con el portugués. Hay otro que en el caso de maquinaria de equipos incluso que
que es uno de los métodos más seguidos por los tasadores a nivel mundial, que es el doctor Helio de Caires. Más adelante veremos la metodología propuesta por él y su formulación, cuál es el fundamento teórico, etc. Entonces, así las cosas, pues tenemos claro que en Colombia debemos cumplir el decreto 2649 del 29 de diciembre del 93, pero también entonces debemos cumplir con las normas NTS o normas técnicas sectoriales que han sido promulgadas por el ICONTEC RNA, específicamente el contenido de tres normas o cuatro que podemos mencionar, como la NTS 03, que se refiere al contenido de los informes, la NTS 04, que se refiere a la conducta del tasador, la GTS G02, que se refiere a los principios de la valoración y de la tasación, y la GTS 03, que se refiere a maquinaria, planta y equipo. Con esas normas, pues el seguimiento de ellas da tranquilidad y garantía al usuario de los servicios profesionales de tasación, que la diferencia entre el dictamen de un tasador y otro va a ser mínima, va a ser más en cosas de perspectivas que en cosas de fundamento. También el tasador en Colombia debe considerar las resoluciones del IGAC, aunque soy uno de los tasadores colombianos que más culpan al Instituto Geográfico Agustín Codazzi de muchísimos de los graves errores que se cometen en la tasación. En sus formulaciones hay errores, en sus parámetros, pues algunos parámetros de correcciones hay errores, en sus conceptualizaciones estadísticas o restricciones de conceptos estadísticos están errados. Por ejemplo, en el coeficiente de variación de 7.5%, pues no hay bibliografía que me justifique a mí ese criterio, más allá de entender que era el 15%, el que la mayoría de la bibliografía he leído dice entre el 15 y el 20, entonces ellos dijeron, no, pues el 7.5 para abajo y 7.5 para hacia, y dejaron un error allí. Eso es lo que asumo que sucedió, porque es que no encuentro otra explicación del coeficiente de variación del 7.5, pero más aún, es que más adelante dicen que para usted considerar la media como un inductor del precio, entonces dicen que con tres datos es suficiente, pero entonces se contradicen con el 7.5 por coeficiente de variación, porque si usted maneja los criterios estadísticos, entonces tiene que decir que hay un margen de seguridad, un margen de error, pues, en el dictamen, y además un nivel de confianza. Y lo mínimo que se establece en estadística, pues, como para que usted trabaje, es que los márgenes de error no deben ser superiores al 5% y los niveles de confianza no deben ser inferiores al 95%. Entonces, si usted hace ceteris paribus con estos datos, con estos, sí, con esta información, usted dice con 7.5% de coeficiente de variación, con un margen de error del 5% y con un nivel de confianza del 95%, la cantidad mínima de datos que debería tener la muestra para yo utilizar la media aritmética como reflejo del comportamiento del precio de mercado es de 9 datos. Y yo veo que por allí, incluso dentro de sus normas, dicen que no será inferior a 3. O sea, es una contradicción total. Entonces, pero esa es nuestra institución reguladora del ejercicio, por lo menos por ahora, creo. No creo que sean por siempre, porque la verdad es que son demasiados y acumulados los errores que tiene la resolución 620, la resolución 898, cuando incluso establecen que dentro de los procedimientos eh, expropiatorios se establezcan unas condiciones de pago, y la Constitución dice que es previa la indemnización debe ser previa a la entrega anticipada o a la restricción del dominio de una propiedad. Entonces hay muchas cosas que no son realmente, a mi juicio, no son congruentes en esa resolución. Pero bueno, existen las resoluciones del IGAR, deben conocerlas y ustedes deciden
qué hacen con ellas. Por lo menos a manera informativa, está la resolución 620 y la 898, y recientemente esa 898 tuvo unas modificaciones, creo que es la 1044, la resolución 1044. También están las regulaciones normativas establecidas por la Unión Panamericana de Evaluación, perdón, y las que establece la IBCC, que es el Comité Internacional de Normas de Valoración. Esas normas, en realidad, cuando cumplimos las normas ICONTEC RNA, casi que estamos, casi no, casi con total seguridad, estamos cumpliendo con lo estipulado en las normas IBCC y con las normas panamericanas de tasación, porque precisamente parte de los comités de estudio en la redacción de esas normas ICONTEC RNA era ver qué decían las normas internacionales respecto a los objetos que estábamos tasando. ¿Qué se logra cuando se cumplen todas estas cosas? Pues aparte de que se cumple la ley, el dictamen pericial empieza a tener características de mayor precisión, de ser beneficiario de una mayor credibilidad de los usuarios, y además que es considerado aceptable para las instituciones internacionales o las organizaciones y las empresas internacionalmente, lo que hoy por hoy es muy importante porque estamos en una época globalizada de la economía. La finalidad primordial de este taller es el de dotar a los tasadores profesionales de las herramientas necesarias para obtener el valor razonable de un activo en función de su costo de reposición, su utilidad, la depreciación acumulada y el estado de conservación y mantenimiento en una fecha determinada. Además, eh, eh, se deben realizar análisis sobre los principios básicos de la tasación, sobre la metodología utilizada y sobre los procesos valorativos o los procesos valuatorios que hayan sido aplicados. Todo esto es obviamente referido a maquinaria y equipos industriales que tasados en forma individual o en operación refieran su importancia y valor a la estructura productiva de una industria. ¿Qué se busca lograr con la tasación de estos activos? Eh, Se busca poderlos tasar de manera separada o de manera conjunta en una línea de producción en plena operación, y que el dictamen que se obtenga finalmente sea una expresión en términos de dinero que a la fecha de ese avalúo pueda ser acertada en cuanto al posible valor de mercado del activo, y que su estimación signifique un reflejo de la utilidad que es capaz de prestar ese activo. Además, el estado en que se encuentra, el estado de conservación y mantenimiento, y además, adicionalmente, el provecho remanente que pueda generar ese activo en el futuro. El capítulo 3 de este taller corresponde a definir cuáles son los objetivos del curso. Podemos decir que los objetivos principales de este taller consisten en dotar a los tasadores de las herramientas y métodos necesarios para lograr el valor razonable de un activo mueble, maquinaria y equipo, en exponer las diferentes técnicas para la tasación de maquinaria, equipo, herramientas, moldes y formaletas, que permita conocer la metodología adecuada para valorar los activos de una empresa. También puede ser
orientar a los profesionales de la tasación, a los empresarios y al personal en general relacionado con la cadena industrial, es decir, con producción, con industrialización, con logística, con investigación, servicios, comercialización final, sobre la manera adecuada para obtener el valor razonable de los activos. También consiste este taller, o puede ser un objetivo, generar procedimientos y técnicas que disminuyan la divergencia de criterios y el resultado de los dictámenes entre los tasadores de activos muebles, específicamente maquinaria y equipo. También consiste en presentar un material de apoyo. Creo que lo he logrado completar interesantemente, por no decir otra cosa, porque le he dedicado unas cuantas horas a investigación y bibliografía, y después a ordenarlo y hacerlo congruente. Pero entonces este material de apoyo y de consulta a los tasadores no es para el curso en sí, sino para la consulta posterior. Claro, deben estudiarlo, mirarlo, revisarlo, tenerlo a la mano, saberlo, a familiarizarse con él, saber dónde está algo, dónde no. De tal manera que en él puedan disponer de definiciones, de conceptos, de todas las metodologías, incluso de ejemplos, de los criterios de aplicación de los factores de ajuste, de las tabulaciones, por si acaso quieren salir rápido de un análisis, pues ahí están realizadas algunas tabulaciones y la forma de utilizarlas. El valor estará en función de varios parámetros, el valor que vamos a obtener a través del valor razonable, que son la calidad, la edad cronológica y aparente, la vida útil o remanente, la utilidad del activo, el estado de conservación y mantenimiento, la obsolescencia funcional, tecnológica o la moda, porque es que hay, por ejemplo, en los celulares, a veces la tecnología está vigente, lo que pasa es que no está de moda y ya, o sea, el BlackBerry pasó de moda y ahora usted le ve un BlackBerry a alguien y piensa que está en la prehistoria. El Nokia 1011, que el coquito fabuloso, todavía funciona como teléfono, que es lo que es, un teléfono, pero definitivamente ni está de moda y está obsoleto tecnológicamente. También el valor razonable hay que evaluarlo y tasarlo de acuerdo a la carga de trabajo que tiene un equipo, porque puede estar diseñado y le dice vida útil 12 años, pero cuando lee las especificaciones, entonces dice la vida útil está prevista para condiciones estándar de trabajo de 300 días al año y de 8 horas al día. Y resulta que usted va a poner ese equipo a funcionar 24 horas al día y 365 días al año. Entonces, para nada le está sirviendo la vida útil que en referencia estaba en unidades de año. Debe convertirla entonces a horas. Debe hablar de la eficiencia y de la operación o producción, porque es probable que los operadores no sean los más diestros y eso genere una aceleración en el desgaste y en consecuencia una reducción de la vida útil. En el proceso de valoración es básicamente necesario el cálculo del costo de reposición eh, a nuevo y la depreciación. En cuanto al costo de reposición, se debe realizar una investigación de mercado de activos que sean similares o que sustituyan o reemplacen al activo tasado. En la depreciación se debe analizar distintas causas que puedan generarla y la relación que guarda esta con la vida útil esperada. También son de suma importancia considerar de manera adecuada aquellos coeficientes de corrección eh, o los coeficientes de reducción o ajuste que resultan adicionales a la depreciación y que miden de una u otra forma las diversas pérdidas de valor del activo. Estos pueden ser el estado de conservación, el tipo de mantenimiento, la carga de trabajo, la obsolescencia tecnológica funcional, el mercado, etc. Cuando estamos hablando
los costos de reposición, el costo original, que es el que normalmente trabajamos nosotros, y en las formulaciones lo conocemos como el valor de reposición a nuevo. Muy normalmente trabajamos con el costo original, pero ese costo original no es simplemente cuánto costó el artículo que vamos a tasar, digamos, costo de la factura, sino que hay unos costos asociados al equipo y a su puesta en marcha que deben ser considerados en ese valor de reposición a nuevo. Por eso se habla de valor de reposición a nuevo o la sustitución en su lugar de actual. Entonces el costo de FOB, que el free on board, o sea, el costo en el momento en que está puesto en el puerto de embarque, el país donde tiene origen el equipo o la maquinaria, cuánto cuesta el embalaje para la exportación, hay que asociarlo a ese costo, cuánto cuesta el transporte o el acarreo desde el puerto del país de origen hasta el puerto del país destino, cuánto cuesta el seguro de transporte, y a la suma de todos esos costos más el FOB se le conoce como el costo CIF. Después están entonces los derechos y gastos aduanales, que también hay que sumarlos, el transporte o acarreo desde ese puerto de origen hasta el sitio de la instalación, perdón, del puerto de desembarco hasta el sitio donde se va a instalar o se va a poner en operación el equipo o la maquinaria, y cuánto cuesta la calibración, la instalación y la puesta en marcha de ese equipo. En el proceso de la valoración de las plantas, maquinaria y equipos, también, como decíamos, es fundamental conocer las metodologías de cálculo de la depreciación acumulada. Entonces, por lo general, la mayoría de los métodos que se conocen consideran, entre otros parámetros para determinarla, el estado de conservación y mantenimiento, eh, la carga de trabajo que tiene el equipo, eh, el mercado que pueda disponer el equipo eh, en el momento en que se hace la estimación, y también el que se prevé que tendrá al momento de, de concluir su vida útil, es decir, el valor de salvamento o de rescate, cómo va a ser ese mercado, si tendrá o no tendrá eh, apetencia para ser utilizado por otros. Pues voy a poner un ejemplo: los equipos aeronáuticos, los aviones, por ejemplo, de aeronaves, cuando prestan su, su vida comercial, por ejemplo, como transporte de pasajeros, son equipos que incluso son demasiado apetecidos para convertirlos en transporte de carga por otros 20 o 30 años. Se les cambia aviónica, se les hacen algunas modificaciones, pero en esencia son equipos que prestan una buena cantidad de años el servicio de transporte de carga. Entonces, esa consideración de cuánto es el valor de salvamento y rescate, si bien, por ejemplo, otra vez en el mismo ejemplo de las aeronaves, el tipo de consumo de combustible, por ejemplo, no es eficiente, entonces algunos aviones cambian todo el sistema de alimentación de combustible o el sistema de motorización, el sistema de aviónica, pero también las restricciones aeronáuticas de la aeronáutica civil y la aeronáutica comercial son muy exigentes porque hay vidas humanas involucradas. Entonces, hay cosas que no las pasan con facilidad, sin embargo, en el transporte de carga son menos restrictivas, y entonces por eso es que hablamos de que puede haber una vida útil extendida al final de la vida económica comercial para la que originalmente fue calculado. No quiere decir que, por ejemplo, incluso en edificaciones, pues ustedes saben que en edificaciones hay, por ejemplo, unas instalaciones tipo bodega, tipo galpones industriales, que por su ubicación y la transformación urbana se va convirtiendo en sitios
menos alejados de la ciudad y terminan convirtiéndose en excelentes alternativas de comercio y de generación de ingresos como discotecas. Un ejemplo de eso fue por muchos años, eh, o han sido por muchos años, ejemplo, las conocidas discotecas de la regional. Eh, en este momento está Palmaía por allí y hace unos años hubo una muy conocida incluso en toda Latinoamérica. También debemos considerar la obsolescencia funcional del equipo en función precisamente de qué es el servicio original para el cual fue diseñado. La obsolescencia tecnológica, hablábamos de aviónica, por ejemplo, entonces puede que ahora los sistemas sean de mayor precisión o sencillamente el consumo de combustible sea más eficiente, etcétera. La obsolescencia por moda o diseño, hablábamos de que sucede actualmente con los iPod de sonido o los celulares, en especial todo lo de tecnología, tiene una vida útil bastante corta. Antes se hablaba de 7 años, después se habló de 5 años y ahora se habla de vida útil de hasta 3 años. Y es eso precisamente, se habla de vida útil porque más que la falta de operación por agotamiento de prestar el servicio para el que está diseñado, es porque ese servicio es el que está quedando cada vez más corto al entrar en vigencia otro tipo de servicios adicionales. Para la aplicación de la metodología eh, que aprenderemos en este taller, eh, podremos utilizarlo en empresas de almacenaje o equipos y maquinarias para almacenaje, montacargas o estantes, anaqueles, etcétera, para las artes gráficas, la industria de la construcción, equipo eléctrico, equipo electrónico de comunicaciones, montaje electrónico, industria maderera, la química, etcétera, para todas, esta metodología es aplicable para vehículos, para naves, embarcaciones y para aeronaves también. Hay que tener claridad de que hay algunas cosas, algunos procesos que son distintos. Por ejemplo, en las naves y aeronaves, uno tiene que prácticamente que desmembrar el equipo total para poder hacer instalaciones, para poder hacer diagnósticos del estado de la maquinaria y los equipos individualmente. Es decir, en las aeronaves, por ejemplo, las turbinas se desgastan y tienen una vida útil distintísima a la vida útil por ejemplo, el tren de aterrizaje. Y son tan costosos independientemente que hay que valorarlos de manera individual. Y así es que usted diagnostica el valor y el dictamen final de un equipo en general que le dieron una aeronave King 200, por ejemplo. Entonces, usted tiene que saber que en cada proceso, tiene que asesorarse de las personas que saben cómo se desgastan, qué desgaste, qué mantenimientos típicos tienen cada una de sus partes, etc. En los bienes muebles, por ejemplo, en los equipos de cómputo, usted lo puede aplicar, pero como les digo, entonces usted tiene que entrar a conocer un poquito de ese mercado o asesorarse muy bien en los mobiliarios. Antes se usaban unos muebles de madera grandísima, ahora se utilizan muebles que casi que son desechables. En el caso de los muebles y formaletas y en el de herramientas, hay particularidades. Por ejemplo, los moldes y formaletas normalmente, los, eso también se llaman patrones en algunas partes, esos moldes y formaletas o patrones de corte son depreciados solamente hasta el 50% y a partir de allí no se deprecian más hasta que lo sacan del inventario. Pero eso no es en todos, o sea, es una propuesta general, allí la veremos en el material de apoyo, es muy sencillo, pero son, son cosas que hay que estudiar de manera particular. Bueno, hemos llegado al final de esta introducción y explicación de los objetivos.
que buscamos con esta capacitación en este taller de maquinaria, planta industrial en operación y equipos. Hasta pronto.